Buenos días y buenas tardes, hispanos. Les habla Perico de Misión Hispana y hoy tenemos una interesantísima entrevista en la que vamos a poder profundizar sobre la guerra de independencia de España y más en concreto sobre la guerra de guerrillas en la misma. Para ello nos acompaña Patricio, que es socio fundador de Misión Hispana, licenciado en Geografía e Historia y músico profesional. Patricio es profesor de conservatorio. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Pues muy bien, ya pasó el calor de estos días y estamos un poquito mejor aquí en el sur. Sí, bueno, por aquí por el centro todavía hace calorcillo, pero bueno, ya parece que se va moderando la cosa. Y por supuesto tenemos a nuestro invitado, que es don Antonio Carrasco Álvarez, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense. Buenas tardes, Antonio, y bienvenido. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, Patricio, ¿cómo estáis? Hola, muy Pues, bien. oye, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer para Misión Hispana poder contar contigo. Y bueno, tengo que decir antes de empezar que Antonio recibió el Premio Internacional de Historia Ateneo Jovellanos en 2013 y el Premio Tesis Doctoral del Real Colegio de Licenciados y Doctores en 2009 por su tesis doctoral precisamente sobre el tema que nos ocupa en la entrevista y que además a raíz de esa tesis publicó un libro con el título La Guerra Interminable, que tengo por aquí. ¿Se ve la portada? Yo desde luego no la veo, pero vamos. Bueno, Pues tienes difuminado el fondo y no se a ve ver, la portada. vamos a Pero si la arreglar. pone delante de la cara se ve. Lo vamos a Ahora sí, arreglar un momento, ya está sin difuminar. ahora, ¿Vale? ahora sí Bueno, se es ve. un, es un libro que pude leer hace ya bastantes años y que disfruté mucho. Entonces, bueno, me parece que es un tema muy interesante y no muy bien conocido. Así es que, pues nada, vamos a ello, si os parece, ¿vale? Bueno, pues cuando quieras, Patricio. Bueno, yo tuve el placer de leer el libro hace también varios años, en algunas noches de estas festivales que se hacen eternas con el calor y no puede uno dormir. El libro, creo recordar que me lo dejó otro de nuestros socios fundadores, el señor Lobo, Ah, que da la casualidad que es paisano mío. Somos del mismo pueblo y nos prestamos muchos libros entre nosotros, ¿no? Bueno, explica a Patricio, es el señor Lobo, porque es el señor Lobo. Claro, le decimos, es su, digamos, su apodo. Se llama José María, pero es su apodo. Entonces él me dejó el libro, intercambiamos libros, voy comprando una pequeña o gran biblioteca de historia, que me encanta, me gusta muchísimo, y vamos intercambiando libros. Y este chico, vamos, este hombre que es socio fundador también nuestro de Misión Hispana, pues me dejó el libro. Hace ya bastantes años, ¿no? Pues, calculo 4 años quizás, por ese año fue. Y ahí me lo leí en varias noches estivales. Yo leo rápido, me lo leí en 4 noches, que como luego me dormía, pues iba poco a poco. Y la verdad es que me encantó el libro porque da una visión de conjunto sobre la guerra de independencia que no es tampoco muy común, entrando más en el aspecto militar, que es el que a lo mejor en mi caso me atraía más, porque otros manuales, otros libros sobre periodo, pues entran más en otro tipo de factores, ¿no? Y se olvidan un poco de este, que a fin de cuentas es una guerra pues es más importante, ¿no? O debería serlo, ¿no? Aparte de los otros factores. Entonces, claro, luego también desde el punto de vista, digamos, personal, soy de un pueblo que es Manzanares, que tuvo ciertos hechos en la guerra de independencia. Es un poco parte de la historia del pueblo importante, ¿no? Pero también en Valdepeñas, que está un poquito más hacia el sur, los sucesos que hubo en 1808, en torno a la batalla de Bailén y demás. Entonces siempre ha sido una época pues, por la que he tenido bastante interés y atracción. Y luego aparte es que me gusta mucho todo el mundo napoleónico. Con lo cual, pues el libro reunía todo lo que me gusta. Digo, mira, me gusta, digamos, la época napoleónica, me gusta además cuando lo derrotamos aquí en España, eso me gusta todavía más. Digo, pasan hechos que son constitutivos de la historia de mi localidad, ¿no? Incluso el acervo popular de allí, digo, y encima
trata más la parte militar, que es la que un poco, y le da una visión de conjunto. Eso es lo que más me gustó del libro, porque la verdad es que sí, todas las operaciones que transcurren en cada periodo a la vez, a veces que se hace un poco complicado porque están pasando cosas en muchos sitios a la vez, en Galicia, en Castilla Nueva, en Asturias, en Cataluña. Entonces se hace un poco complejo seguir. El libro lo que hace es un poco poner un poco de orden, veo yo, en eso, y la verdad es que se me hizo muy agradable la lectura. Muchas gracias. Y bueno, eso es lo primero que quería decir. Lo segundo, pues, bueno, estuvimos comentando, te hemos enviado una serie de preguntas, ¿no? Para hacer, yo te voy a hacer la primera pregunta en el mismo orden que la hagamos Pedro y yo. Puede ir directo al grano, ¿no? Porque yo creo que también con la Guerra de Independencia hay bastante un poco de leyenda negra, o de leyenda romántica, si se quiere, en algunos aspectos, ¿no? Y olvidamos un poco lo que viene a ser una guerra en sí, con todos los temas de logística, de un poco también conocer el punto de vista digamos, del enemigo, aunque ese punto de vista lo expresaron sobradamente después de la Guerra de Independencia y otros asuntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos interesa mucho conocer el punto de vista francés. La primera pregunta que te voy a lanzar. ¿Cómo percibía el ejército invasor la actividad guerrillera? Bueno, depende de qué fecha estemos hablando y depende también en qué región. No es lo mismo el cómo percibían evidentemente la actividad partisana a principios de 1800 de la guerra, en junio de 1808, julio, cuando eran algunas partidas sueltas que lo que hacían era hostigar a soldados aislados, podían capturar algún correo, pero no había nada demasiado organizado. Y lo poquito que estaba más organizado, bueno, normalmente desaparecía al cabo de unos días o se integraba dentro de los ejércitos regulares españoles. Hay excepciones, evidentemente. Tienes, por ejemplo, hay alguna partida que se extiende un poquito más en el tiempo y una de las más famosas, de hecho, la del Empecinado, sus primeras operaciones datan de julio y agosto de 1808 y luego termina siendo una división organizada. Pero lo normal es que en esa primera época los franceses veían a los partisanos más bien como un problema de orden público. Lo mismo que podía suceder en cualquier momento en que se hubiera hecho una invasión dentro de su experiencia. Por ejemplo, cuando invaden Rusia, bueno, no Rusia, perdón, cuando están combatiendo con Rusia en 1807 en la zona de lo que es la actual Polonia, los campesinos polacos, cuando están hasta las narices de que vengan los franceses, vengan los rusos y les roben todo lo que tienen por ahí, todas sus cosechas y se dedican a violar a sus mujeres, a sus burros y a todo, pues se enfadan, se cabrean y matan franceses. Pero es un problema de orden público, no es un problema que podríamos asociar a un tipo de insurgencia mucho más intenso y amplio con un contenido político, como es el que sí os sucede más adelante, ¿vale? Luego, cuando realmente se empieza a notar dentro de lo que es la estrategia francesa el impacto de las partidas, es a partir de, yo diría tal vez marzo-abril de 1809, que es cuando empiezan a aparecer y empiezan a medrar las partidas de forma más intensa. Es cuando aparece la partida, bueno, originalmente una partida, pero luego se convierte rápidamente en unidad militar de, ¿cómo se llama este? De Díaz-Porlier. Es cuando se organiza precisamente en La Mancha, Francisquete también organiza su partida. Aparece también por entonces, es cuando empieza a actuar de forma más continuada e intensa el médico Palarea, también la región de Toledo, La Mancha, Madrid, etcétera. Julián Sánchez por Ciudad Rodrigo. O sea, ya a partir de ese instante los franceses empiezan poco a poco a percibir la guerra partisana como un problema grave. Un problema que ya les exige una presencia de tropas en la retaguardia a la que no están acostumbrados a tener que dejar. Pues fíjate que llega un momento en 1811, en febrero de 1811, que el ejército del norte, el ejército francés del norte, que son 68.000 hombres, está prácticamente todo él repartido en guarniciones a lo largo de las rutas de comunicación.
sea, el ejército más grande que tenían en esos momentos operativos los franceses en España estaba exclusivamente dedicado a controlar las rutas de comunicación que estaban amenazadas por lo que entonces no debían ser mucho más allá de 4 o 5 mil guerrilleros en toda la región. Es una región muy grande, porque abarca desde Valladolid, Palencia, Santander, País Vasco, Navarra. Pero tú piensas que, ya te digo, unos 6.000, a lo mejor 8.000 guerrilleros en su momento más importante, partisanos. No me gusta llamarles guerrilleros porque lleva a confusión. Son partisanos. Luego ya hablaremos más acerca de cómo diferenciarlos. Que están operando en toda esa región. O sea, quiere decir que por cada soldado, por cada partisano español activo, los franceses tenían que dejar 8 hombres simplemente para controlarlos. Porque en ningún momento llegan a tener la fuerza suficiente como para poder derrotarlos. Y con estos 68.000 hombres no estoy contando todas las columnas francesas que iban de paso entre una y otra, entre la región y que se utilizaban para operaciones antipartisanas de forma puntual. Por ejemplo, en una de las grandes operaciones que lanzan contra los partisanos navarros después de Mina, en 1811, el gobernador francés de Navarra utiliza 12.000 hombres que pasaban de camino y los utiliza para atacar a los partisanos, porque con la guarnición que él tenía no tenía gente suficiente para controlar todo. Pero los franceses llega un momento en el que lo único que controlan es, no te voy a decir el terreno que pisan, pero sí las ciudades y posiciones en las que tienen una guarnición importante. Cualquier otro sitio en el que no haya presencia francesa está bajo control de las partidas. Así de sencillo. Claro, lógicamente eso, imaginaos desde el punto de vista político, lo que significa. Y es que en ningún momento los franceses consiguen imponer en España un régimen como el que originalmente había previsto Napoleón. Vamos a ver, cuando Napoleón decide intervenir en noviembre de 807, porque hasta entonces yo creo que no tenía muy claro qué es lo que quería hacer con España. Decía, aquí esto es raro, hay una oportunidad, pero no acababa de ver las cosas claras. Él hubiera preferido una estrategia más indirecta, al menos hasta esa fecha. Pero a partir de noviembre es cuando se encuentra una situación que dice, es peligroso, porque si seguimos manteniendo la estrategia indirecta de intervención, corremos el riesgo de que España rompa con Francia y pase al bando de nuestros adversarios. Si no de forma explícita, sí de forma tácita. Por ejemplo, cuando habían capturado Berlín, después de 1806, después de las derrotas de Jena a de los prusianos, en la Cancillería berlinesa encuentran cartas de Godoy, dirigidas al rey de Prusia, insinuando que España estaría dispuesta a romper con Francia si era derrotado, si Napoleón era derrotado por los prusianos. O sea que todos se creían antes de las batallas que podía pasar. Porque después de todo, el ejército prusiano seguía teniendo la fama del ejército de Federico el Grande, al menos en 1806, antes de los piñazos que le meten los gabachos. Claro, Napoleón lee aquello y digamos que se le pone un moscardón detrás de la oreja, como no os podéis imaginar. Dice, a mí estos que me están haciendo. Porque hay una cosa, España no quería entrar en guerra. Godoy no quería entrar en guerra. Así es que si los británicos se hubieran mantenido realmente sin atacar, pero claro, cuando atacan a las 4 fragatas no le dejan otra solución que meterse. Pero Godoy no quería meterse en la guerra. La veía como un riesgo para España y sobre todo para las relaciones con las colonias. Pero ten en cuenta que, con los virreinatos americanos, ten en cuenta que con los virreinatos americanos España ya empezaban los primeros síntomas, habían empezado mucho antes. Perdonad, porque es que empiezo a liarme y me voy saltando de tema en tema. O sea, si hay alguna cosa que me queréis interrumpir y dirigirme, me lo decís, ¿vale? Tranquilo, Antonio. Te escuchamos con mucho interés. Entonces, el caso es que las tensiones con las burguesías, o con las élites más bien, porque tampoco eran realmente burgueses, con las élites hispanoamericanas eran cada vez más intensas.
y llevaban a una idea de que en cualquier momento podía surgir un movimiento independentista, como luego sucedería en 1810 en Argentina, etcétera, etcétera. En el Virreinato del Río de la Plata, entonces, evidentemente, en Argentina todavía. Y desde luego Godoy, que no era tonto, aunque a veces se le ha descrito de esa manera, era consciente de que ese riesgo estaba ahí. Y lo último que quería era meterse en una guerra con Inglaterra y que la Armada Británica cortara las comunicaciones con América. Napoleón eso no lo veía así. Napoleón pensaba que todo era un problema de que España estaba mal gestionada, mal dirigida y que la culpa era de que los Borbones eran, bueno, lo que eran, y Godoy no era especialmente inteligente. Así que él iba a venir aquí y conseguir que España pasara a ser un contribuyente neto al esfuerzo de guerra imperial. ¿Cómo? Pues cerrando los puertos, evidentemente. Hay una obsesión que tiene Napoleón en todo el conflicto, que es mantener el bloqueo continental para que los británicos no pudieran comerciar. Pero es que, claro, se les estaban colando por todos lados. Por Portugal, se les estaban empezando a colar por Rusia. Pero bueno, que él lo que quiere es que España no participe en ello y que le ayude a cerrar los puertos portugueses. Pero para eso necesita que España esté bien gestionada. Luego, claro, tampoco hay que olvidar que aunque no era un país especialmente poblado, eran 10 millones de habitantes. Y esos 10 millones de habitantes eran potenciales reclutas que podían utilizarse en ¿cómo se llama esto? Para el ejército imperial, para llevarlos fuera de España. De hecho, una de las cosas que... Disculpadme un segundo, por favor, ¿podéis cortar un momentito que tengo que decirle a mi hija una cosa? Antonio, si quieres parar Sí, el micrófono un momento y damos paso a Patricio, que parece que tenía un comentario. Has levantado la mano, ¿verdad, Patricio? Claro, lo que hace uno cuando habla con profes. No, le voy a... al hilo de lo que ha dicho, el control indirecto, se sabe que los servicios secretos franceses de la época anduvieron bastante detrás de todo lo que fue el motín de Aranjuez para echar a Godoy. Porque es que Napoleón, eso lo he leído yo en un libro que se llama Las campañas de Napoleón, de Charles, lo comenta de pasada, pero de las cartas de Godoy a la reina de Prusia, creo que eran las cartas a la reina de Prusia, que era bastante belicosa la mujer. No le gustaba nada a Napoleón. Que tenía un odio a muerte, vamos, no lo podía ni ver. Y a raíz de eso, en torno a lo que decía Antonio sobre el control indirecto, existe una participación francesa en todos los disturbios de motín de Aranjuez para echar a Godoy. O sea, que seguían insistiendo en la vía indirecta. Yo creo que, vamos, hay evidencias que la embajada francesa no hizo mucho por salvar a Carlos IV y a Godoy. Lo que yo ya no sé si eso estaba dentro de un plan más general para luego hacer todos los sucesos de Bayona después, o si actuó un poco sobre la marcha Napoleón en el aspecto, o que conocían un poco al pavo que habían puesto de rey, a Fernando VII, porque vaya personaje. Bueno, a ver, Antonio creo que quería decir algo. De todas formas, el debate es interesantísimo, pero vamos a intentar, yo, si os parece bien, centrar un poco el tiro en lo que habíamos pensado. Podemos hacer perfectamente otro programa otro día porque esto da para mucho, mucho. Es que si no podemos estar aquí 10 horas seguidas tranquilamente y disfrutándolas además. Pero si os parece, vamos a ir centrándonos el tema en el tema de la guerra de guerrillas para seguir avanzando con las cuestiones. Sí, a ver, una de las cosas es que sí que es cierto que está todo relacionado y digamos que el tema del motín de Aranjuez da mucho juego. Honestamente, da muchísimo juego. Un inciso muy breve que, aunque no esté relacionado exactamente, sí que tiene su cierta importancia para luego entender cómo funciona todo el problema o el problema de la guerra partisana en España, es que
realmente si los franceses, si la embajada francesa estuvo o no involucrada, honestamente a mí la evidencia me parece muy circunstancial. Yo creo que es un problema entre españoles en la que los franceses en todo caso toman un interés oportunista, pero no es algo que estuviera organizado desde y por, aunque sí que es cierto que tanto fernandinos como godoístas acusan al otro partido de estar apoyado por los franceses. Y eso es importante por una razón, y es porque ten en cuenta que a partir de febrero de 1808 ya queda claro y diáfano que Napoleón la estaba preparando para España. Es cuando ocupa, en febrero ten en cuenta que es cuando ocupa la fortaleza de Pamplona. Es cuando ocupa la fortaleza de Montjuic. ¿Y cuáles son los planes que tiene Napoleón para España? Es que a mí me hace mucha gracia porque uno de los temas de debate que hay entre cierta historiografía, sobre todo historiadores franceses, argumenta que, ¿cómo que España, que esto fue una guerra de independencia? No, no era una guerra de independencia. Napoleón, los franceses lo único que querían era poner una dinastía alternativa. España hubiera continuado siendo independiente bajo José I o lo mismo que bajo Fernando VII o Carlos IV. Es una falacia. En realidad es bastante dudoso. Entre los planes de Napoleón, que había mandado a Godoy, de hecho, estaba a repartir España, literalmente, en 3 trocitos. Una parte se la quedaban los franceses, toda la orilla del norte del Ebro para arriba iba a ser unirse al Imperio francés como departamentos franceses. Más o menos la zona centro iba a quedar para los reyes de España, para José, en este caso sería José I, y el Algarve, la zona del Algarve, Huelva, etcétera, se lo iban a dar a Godoy. O sea, España hubiera desaparecido bajo Napoleón. Una victoria bonapartista hubiera significado con mucha probabilidad, y a lo mejor esto no todo el mundo está de acuerdo conmigo, pero cada vez estoy más convencido que todas las evidencias apuntan en esa dirección, hubiera España desaparecido como como nación independiente. Habría sido disgregada y, bueno, de hecho ya sabéis que en 1810 Napoleón I retira del control directo de la administración josefina lo que son los territorios al norte del Ebro y en 1812 los incorpora como departamentos franceses, toda la zona de Cataluña, al norte del Ebro otra vez. O sea, estamos hablando de la desaparición de España como país independiente. Y eso era algo que le quedaba bastante claro a todos los patriotas españoles y por eso no estaban dispuestos a pasar por el aro. O sea, no podemos coger y engañarnos. ¿Fue una guerra de independencia? Sí, efectivamente. Fue una guerra por mantener la independencia de la nación. Y no es como si no tuviéramos ejemplos. Francia, Napoleón cogió en 1810, y eliminó el reino de Holanda, que lo tenía bajo su hermano. Y lo absorbió dentro del ejército y lo absorbió dentro del Imperio francés. Y Holanda había sido un estado independiente desde 1648, cuando firma el Tratado de Paz con España, precisamente. O sea, no era como si Napoleón tuviera ningún tipo de problema a la hora de eliminar estados que consideraba superfluos, por muy históricos que fueran. Interesante, muy interesante. Oye, Antonio, ahora que estamos hablando del tema este del punto de vista francés, sobre las partidas guerrilleras o partisanas, como tú comentas, a mí me resulta curioso un poco la percepción que tenía el soldado francés de a pie. Las tropas que estaban sobre el terreno, ¿qué medidas de precaución o de prevención debían tomar en su vida cotidiana para labores tan sencillas como hacer una aguada o ir a recoger provisiones o cosas por el estilo? Porque me imagino que en ciertos momentos y en determinados territorios habría una especie de psicosis, ¿no? Decir, joder, aquí como te quedes aislado, vienen los bestias estos y te rajan. A ver, los partisanos españoles evidentemente sí que influyeron en lo que era la forma tradicional que tenía el ejército francés de llevar a cabo la ocupación de un territorio.
No era como en Alemania, donde podían mandar a 3 tíos con un carrito y unos papeles para decir, oye, mira, que te pagaremos a futuro y me llevo tu cosecha. Si hacías eso, lo más probable es que terminaras enterrado en una cuneta. ¿Por qué? Porque no había, ya no por los partisanos, sino los propios paisanos españoles, sin necesidad de unirse a una guerrilla, en cuanto te dabas la vuelta te abrían el cabolo de un garrotazo. O sea, esas cosas pasaban. Luego hay evidencias de que realmente en más de una ocasión andaban bastante asustados. Hay una anécdota muy curiosa de un soldado polaco que estaba de guardia y un paisano español le vino a ofrecer vino. Y comentaba el soldado que hasta que no vio al paisano beber el primero, no se atrevió, no vaya a ser que le fueran a envenenar. Porque no te podías fiar de los españoles ni media. Por eso te comentaba que en determinados momentos debió haber cierta psicosis me refiero entre las tropas, los soldados de a pie que estaban de guarnición en los pueblos o en las carreteras. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que no se puede atribuir realmente de forma necesaria a la actividad partisana. Lo que es importante es que tenemos que diferenciar entre lo que es, por una parte, la actividad partisana y, por otra parte, la hostilidad de la población española, que se podía manifestar de muchísimas maneras. Desde el uso de la violencia hasta simplemente pasamos de vosotros y no queremos saber nada de vosotros. A lo mejor las garrotas esas que hay en algunos pueblos que pone o pagas o me descuelgo, vienen de aquella época, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero luego, por otra parte, tienes lo que es la actividad partisana organizada. Y ahí es donde realmente los franceses tenían un problema. Porque, claro, no estamos hablando ya solamente de un paisano que se engorila porque le has robado la cosecha, le has mirado mal a su mujer o porque le has querido coger a su hija y hacer cosas que no debes con ella. Ya. No, estamos hablando de individuos que están organizados, que mantienen de manera continuada en el tiempo una actividad militar, que en ocasiones además tienen comisiones por parte del ejército español y por tanto se consideran, aunque en la categoría de voluntarios o de irregulares, tienen una categoría especial, no son exactamente soldados sometidos a las reales ordenanzas, pero que forman parte de las fuerzas patrióticas. Pues es muy interesante lo que está diciendo Antonio, porque eso enlaza directamente con la siguiente pregunta que tenemos preparada, porque, bueno, popularmente está muy extendida una cierta idea romántica, ¿no? Como que las partidas guerrilleras fueron grupos de paisanos que se reunieron de forma espontánea, o era una especie de bandoleros, ¿no? Como veíamos en la serie de Curro Jiménez, que seguro que muchas de las personas que vean esta entrevista pues le recordará. Entonces, bueno, uno de los puntos que me gustaría aclarar es realmente si eso era así o más bien era una cosa mucho más organizada e incluso dirigida o coordinada de alguna manera por el ejército. A ver, un poco las dos cosas. Creo que Patricio, de todas formas, tenía una pregunta, había levantado la mano. Sí. Al hilo de esa misma pregunta, si puedes, o si fuera posible, que nos dijeras por qué diferencias entre partisanos y guerrilleros, porque creo que tiene que ver seguramente con la respuesta que vas a hacer a esta pregunta. Sí, efectivamente está un poco enlazada con ello. Es un poquito complejo, ¿vale? Así que intentaré ser lo más claro posible, pero es complejo y ten en cuenta que la guerra partisana en España, la insurgencia española, para ser más precisos, no surge como algo absolutamente novedoso. Había una experiencia previa a lo largo y que estaba además codificada en tratados militares, que era a partir de más o menos 1677, 1678 aproximadamente, es cuando empieza a codificarse la actividad que llamaríamos hoy en día partisana. Esto es, unidades, pequeñas partidas, literalmente, a veces formadas exclusivamente por militares, a veces combinando militares y civiles, en distintas proporciones y circunstancias, en ocasiones de simples mercenarios o voluntarios, y que lo que hacían era operar con patentes, literalmente de corso terrestre que llamaban, en la retaguardia enemiga, hostigando, robando
robando, atacando a convoyes, atacando a partidas de, ¿cómo se llama esto?, de forrajeadores, etcétera. Bien, todo eso forma parte de una cultura militar que a lo largo de entre finales del siglo XVII y a lo largo de todo el siglo XVIII va consolidándose. Cuando estalla la Guerra de Independencia, los patriotas españoles, las autoridades patriotas, tienen un problema, y es que no tienen suficiente gente. No tienen suficiente gente preparada, no tienen suficientes armas. Necesitan hacer una auténtica movilización general de la población española. Entonces utilizan distintas fórmulas. Tienes pues, la defensa de pueblos, la creación de regimientos voluntarios que se unen a los ejércitos principales, a los ejércitos de operaciones en campaña, etcétera. La creación de unidades de guarnición, el llamamiento a las milicias tradicionales, que en el caso son las alarmas gallegas, por ejemplo, o los somatenes en Cataluña. Y otras son las guerrillas y las partidas de guerrilla, que tienen varios nombres porque no por capricho, sino porque realmente se organizan en función de distintos reglamentos. Y aunque siempre se argumentó que estas partidas que esos reglamentos realmente no habían tenido difusión, la realidad es que sí, se difundieron por toda España y de hecho muchas de las principales partidas que luego, cuando hablan ya después de la guerra, hablan en sus memoriales de cómo se formaron, hacen referencia a esos reglamentos. Que aunque a lo mejor no es cierto que lo hicieran, pero por lo menos eran lo suficientemente conocidos como para que consideraran que era importante hacer mención a ellos. Claro, lógicamente lo que pasa es que no solamente vas a tener un tipo de guerrillas. Esas serían unas guerrillas que son, o unas partidas que son equivalentes a milicias. Vosotros sabéis, por ejemplo, ¿cómo los llaman? Los Minutemen en este sitio, en Estados Unidos, cuando estalla su guerra de independencia. Son milicias locales, literalmente. Y de hecho, aunque luego muchas partidas empiezan como ese tipo de milicias, el tiempo y la evolución pues van llevándolas a crecer y van evolucionando hacia otro tipo de unidades. Pero originalmente eran milicias locales que tenían una función puramente local, tanto de defensa como de hostigamiento. Pero no es el único modelo de resistencia que aparece. Luego hay un modelo de resistencia que podríamos asociar a las sociedades campesinas tradicionales. Lo que os explicaba al principio. Viene una partida de forrajeadores franceses, es el caso de Francisquete. La partida de Francisquete empieza así. En 1809, cuando están haciendo la cosecha, llega una partida de forrajeadores franceses y les piden, no les piden, les exigen manu militari que les entreguen todo el trigo y todo el grano que estaban cosechando. Francisquete y su hermano reúnen porque ellos eran campesinos ricos dentro de la región, porque tenían propiedades y tenían trabajadores, reúnen un grupo de trabajadores que trabajaban para ellos, atacan a estos soldados franceses, los matan y los entierran, los hacen desaparecer de la faz de la tierra. Claro, llega un poco después una unidad francesa preguntando, oye, ¿dónde están estos? Oh, pues yo no sé. Así que no sabes. Ven, que machote, que te voy a explicar un par de cosas. Y agarran al hermano de Francisquete, lo ejecutan y cuelgan su cadáver de las aspas de un molino para decir, esto es lo que pasa a quien se resiste. ¿Qué pasa? Que Francisquete, en vez de coger y achantarse, se engorila por completo y dice, pues estás cagado, macho, voy al monte. Se acabó, que esto ahora mismo nos va a quedar gabacho vivo por aquí. Y se echa al monte con un grupo de hombres. Eso sería un tipo de guerrilla que surge de manera espontánea a partir de una amenaza directa contra su supervivencia. Porque una cosa que tenemos que tener en cuenta es que en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, no era como nos puede suceder a nosotros que tenemos un excedente alimenticio. Es muy raro que nos vayamos a morir de hambre, incluso aunque perdamos nuestro trabajo. Para ellos, el que te quitaran tu cosecha significaba que probablemente ese invierno pasabas hambre. Y cuando digo hambre no me refiero a apetito de que no te puedes comer el bocata. No. Hambre de morirte.
Y eso era algo que directamente cuando venía un francés y le decía, te voy a dar un papelito diciéndote que ya te pagaré, es, no, caballero, a mí no me puedes quitar lo mío porque puedo defenderlo. Y eso sería otro modelo de partidas. Luego sí que existe además un modelo de partida más espontáneo, formado por civiles y que lo hace por instinto puramente patriótico. Hay un caso, sucede... Vamos a ver, esto es un caso que aparece en un juicio de una de las juntas extraordinarias que forma el gobierno de José para juzgar a partisanos y guerrilleros. Ellos los llamaban brigantes, ¿vale? Brigantes, bandoleros. Eso da para otro tema, me puedo extender lo que queráis acerca del lenguaje. Bien, el caso es que en este juicio atrapan a un hombre que era boticario en Carabanchel y al principio de la guerra y le juzgan por haber participado en actividades partisanas. Y efectivamente en el juicio aparece, él declara que sí, que efectivamente en julio de 1808 se había reunido con otro grupo de hombres, habían ido a las afueras de Madrid, a la zona de Alcobendas, y allí se habían emboscado. Y durante todo el día habían estado emboscados esperando a que pasaran los franceses. Y cada vez que pasaba un francés, lo atacaban y lo asesinaban. Habían detenido un coche de collera. Un coche de collera era un tipo de coche de cuatro ruedas, ¿vale? Tirado por mulas. Y allí habían capturado a un postillón español, al que dejaron libre, y iban 4 franceses dentro del coche. Mataron a 3, entre ellos uno de ellos un niño de 11 años, y a otro, que era un hombre que ya había estado en España llevaba 40 años al servicio de Carlos IV, dijeron, bueno, a ti te dejamos marchar. Eso es una cosa muy interesante porque, como vemos, en una fecha tan temprana como julio de 1808, ya existía clarísima, estaba muy clara la diferenciación entre quién era español y quién no lo era. Estamos hablando del asesinato de un niño. Perdón, he dicho 11 años. No, estaba confundido con otro caso. Este tenía 15. De todas formas, no deja de ser un niño. Lo de 11 años es otra historia. Y ese es otro tipo de partida que surge. Y luego tienes, a partir del momento en que se van consolidando y que va recibiendo, sobre todo estas partidas que están operando de forma más o menos autónoma, van recibiendo nuevos reclutas. Hay algunas que crecen más rápido que otras. También un poco en función del prestigio de sus jefes, de sus caudillos. Van recibiendo reclutas de otras partes, voluntarios, soldados que han quedado dispersos de alguna de las batallas, alguna de las grandes derrotas españolas, en Ocaña, por ejemplo, en Medellín, se unen a partidas de la zona, en Espinosa de los Monteros. De hecho, la partida de Díaz Porlier empieza así. Él coge a sus soldados con los que había escapado de la batalla de Espinosa y junto con otros paisanos en el Valle de la Liébana forma una partida. Literalmente es eso, un grupo de hombres que van a combatir, no tienen ningún reglamento, ninguna historia. Eso se llama así, partida. ¿Son guerrilleros? Sí, son guerrilleros porque actúan como guerrilla, pero en el momento en que los pueden actuar otra vez en el que puede consolidarlo en unidades un poquito más regulares, pasan a actuar como si fuera una unidad de voluntarios más. Tal vez un poquito menos organizada, al menos durante los primeros meses, que lo que podría ser un regimiento regular, pero tampoco se diferenciaban demasiado de los múltiples regimientos de voluntarios que se habían levantado a principios de la guerra por parte de las juntas provinciales o de la Junta Central. O sea que a lo que yo me refiero es que no hay un modelo de guerrilla estricto, sino muchos modelos de partidas y de insurgencia, en la que combinas tanto lo militar como lo absolutamente irregular. Las partidas que son temporales, que apenas duran un día, unas semanas, hasta las que terminan organizándose y consolidándose primero en cuerpos francos, luego en divisiones volantes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no existe una única guerrilla. Tienes muchos modelos de partida, de insurgencia. No sé si eso más o menos responde a la... Sí, totalmente. Y además enlaza y adelanta con algunas otras preguntas que teníamos más adelante.
y aclara el concepto perfectamente. Así es que, pues nada, podemos seguir, Patricio, si quieres. Bueno, pues en hilo a esto nos viene muy bien para que nos cuentes un poco cuál fue el peso real de las partidas guerrilleras en el resultado general de la guerra. Esa es una pregunta complicada, muy difícil de responder y honestamente no tiene una respuesta. Puedo deciros cuál es el que yo creo que tuvo. En mi opinión fueron fundamentales. O mejor dicho, jugaron un papel muy relevante. Vamos a ser un poquito más... No voy a ser tan estricto, tan radical. Creo que tuvieron un papel muy relevante. Sobre todo por el efecto estratégico sobre la ocupación francesa. Como había dicho al principio, Napoleón quería utilizar España como un contribuyente neto al esfuerzo de guerra francés. Cuando los franceses se marchan de España, les ha costado miles de hombres, miles de animales, no nos podemos olvidar que la guerra se hacía a pezuña, y millones de francos. O sea, no solamente España no había sido un contribuyente neto al esfuerzo de guerra francés, sino justo lo contrario. Había sido un auténtico agujero negro para las finanzas del imperio. Y en ese esfuerzo, en ese agujero negro, las partidas de guerrilla, la insurgencia española, jugó un papel fundamental. Pero no solo ella, evidentemente. Tienes por una parte que es una combinación. A ver, en la guerra, como en todo en esta vida, que es un poco complejo, hay muchas variables. Si lo quisiéramos resumir a tres muy cortitas, sería por una parte el ejército anglo-portugués, evidentemente, por otra parte el ejército regular español y por otra parte la tercera pata de este banco serían las partidas de guerrilla. Ya lo mencionaba al principio, como los franceses en febrero de 1811 necesitaban tener 60.000, 68.000 tíos simplemente para controlar una región española, en la que no se acercaba. El ejército regular más cercano estaba a más de 500 kilómetros. Que en la época eso serían unos 20 días de viaje aproximadamente. Sí, para un ejército, 20 días entre descansos y historias, quiere decir que eran 68.000 hombres que estaban dedicados a guarnecer las comunicaciones con Francia. Y en eso no cuento todos los que, como dije al principio, iban de paso. Tampoco están incluidos en ellos la gendarmería. Las fuerzas de gendarmería tampoco están incluidas en ese número. Y es de una única región. Porque si te vas a analizar Andalucía Oriental, tienes la misma situación. Que para proteger toda la serranía, toda la zona de Ronda y la Axarquía, etcétera, tienen más de 8.000 tíos los franceses allí. Y lo único que hay ahí sí que son paisanos. Porque eran las poblaciones locales, estaban organizadas por parte de las autoridades patriotas, habían mandado no habían mandado realmente, estaba allí ya, a Serrano Valdenebro, para que organizara ahí la resistencia un poquito. Y lo que eran los de los pueblos se dedicaban a hostigar a los franceses, impedirles forrajear, etcétera, lo que ya habíamos comentado. Bien, pues solamente los propios paisanos, por existir, por el hecho de existir y de estar organizados en una cierta resistencia, estaban inmovilizando a unos 8.000 franceses. Claro, naturalmente, luego tienes que tener en cuenta la posibilidad de desembarcos, porque el campo Gibraltar, que lo tienes al lado, era un punto de entrada muy fácil, muy accesible por parte tanto de los británicos como de los españoles. O sea que no es solamente los partisanos, hay que tenerlo en cuenta. Pero durante el año de 1810, prácticamente la única presencia que hay allí son de soldados, son de los milicianos y algunas diminutas partidas de soldados españoles, de los que habían huido cuando los franceses lanzan la ofensiva relámpago que conquista Andalucía. ¿Vale? Entonces, ahí todo eso costaba dinero, costaba hombres y costaba tiempo. Y a los franceses, precisamente, Soult, de ahí el título de mi libro, en una carta que escribe a Napoleón,
les dice, es que los españoles son, las guerrillas son los artífices de esta guerra interminable. ¿Por qué? Porque en el momento en que iban a un sitio, los franceses controlaban a la región, pero en el momento en que desaparecían de ahí, se acabó lo que se daba, volvían a estar las partidas. Claro, y eso no solamente influye en esa cosa, sino que además impedía la formación de una administración profrancesa civil, que organizara el reclutamiento, que organizara el cobro de impuestos, que organizara esto. Nunca pudieron ejercer el poder de forma creíble. Eso enlaza directamente con otra de las preguntas que teníamos, Antonio, y es, bueno, ¿cómo hizo España frente en aquella época a los gastos derivados de la guerra, a la resistencia contra la invasión francesa? La respuesta corta es no lo hizo. Se arruinó y fue devastada. O sea, la devastación que sufrió el país durante la Guerra de Independencia no tiene parangón en toda la historia de nuestro país, de nuestra nación. Ninguna otra guerra civil, ni siquiera la Guerra de Sucesión, que también se combatió en nuestro territorio, ni desde luego la última guerra civil que tuvimos, llegó al nivel de destrucción que provocó la invasión francesa en nuestro país. Porque además, exceptuando Galicia, que se libró un poco de la quema, y la parte occidental de Asturias, el resto del país estuvo cruzado constantemente por unidades. Todas las regiones. Todas las regiones. O sea, España sufrió durante la Guerra de Independencia lo indecible. ¿Cómo se sostuvo la resistencia? Habría que decir que a base de pura fuerza de voluntad y la ayuda británica, honestamente. O sea, bueno, yo iba a utilizar otra palabra a base de eso tan español, ¿no? Que decimos a veces. Tozudez. No, bueno, sí, cojones, pero más bien diría que es... Mira, hay una cosa que es muy divertida y es ¿por qué los españoles no se rindieron? Eso me lo han preguntado en alguna ocasión. Y también ellos mismos se lo preguntaban en aquella época, oye, ¿por qué no nos hemos rendido? Directamente porque estaban demasiado dispersos y demasiado disgregados. Si se rendía una junta, ¿qué más daba si la de al lado no se había rendido? ¿Qué más daba que rendieras a Valdepeñas si resulta que Mazarrón te decía que naranjas de la China? Que ellos continuaban la resistencia. ¿Qué más daba que don Benito se rindiera si Badajoz continuaba resistiendo? Además hay una cosa que es muy graciosa, y es que los franceses nunca pudieron ejercer suficiente fuerza en ningún punto al mismo tiempo, porque cuando iban a un sitio tenían que abandonar a otro. Y claro, eso además, cuando Napoleón necesita gente y se la tiene que llevar a Rusia primero y luego a Alemania, ya es el acabose, porque ahí sí que ya es cuando se colapsa la resistencia francesa, evidentemente. Pero hasta entonces, dices, bien, voy a lanzar una operación. Soult lanza una operación para conquistar Badajoz, conquista Badajoz, y cuando vuelve, ve que aparecen, le dicen, oye, mira, que están apareciendo un ejército anglo-español. Dice, ostras, me tengo que volver. Se vuelve a partir de la crisma en la Albuera, se pegan de tortas y se desangran los dos ejércitos. Y cuando Soult dice, bueno, pues esto ya parece que está un poco más tranquilo, dice, ostras, no, espera, que hay un ejército español que se nos acerca a Sevilla. Oye, que no puedo rematar a los anglo-españoles, me tengo que pirar, que me están atacando por la retaguardia. Y espera, oye, mira, que es que necesito gente para proteger esto, porque es que los partisanos, como te has llevado guarniciones, las guerrillas andan totalmente desmandadas. Bueno, espera, vale, pues te mando a los de aquí. ¿Entiendes? Era como, imagínate un barco que estuviera haciendo aguas por todas partes y solamente tuvieras 5 dedos para tapar los agujeros. Pues cada vez que tapas uno tienes que soltar otro. Sí, sí. Y eso es lo que le pasaba a los franceses. En el momento máximo de Francia, Napoleón tuvo 300.000 hombres aquí en España. 350.000 más o menos. Eso en su momento de mayor cantidad de soldados franceses dentro de la península. Bueno, pues eran insuficientes. Eran totalmente insuficientes, porque no podía con 350.000 hombres enfrentarse a los británicos, a los anglo-portugueses, que siempre nos olvidamos de los portugueses y eran una tercera parte del ejército británico, del ejército aquí de Wellington. Asediar las fortalezas españolas en manos del ejército español, porque esa era otra. El ejército español le derrotaban 30 veces
Y cuando pensabas que ya no había ejército español, llegaba la 31ª y otra vez te encontrabas otro ejército español. Y dices, pero bueno, no les habíamos ganado. Sí, pero no. ¿Y por qué? Pues porque sí, pero no. Porque da igual, te los puedes cargar 30 veces y siempre vendrán la 31 diciendo, oye, pues mira, no hemos tenido suficiente, creo que me apetece otra vez. Sí, vamos, que les iba el sadomaso que daba gloria. No os podéis imaginar. Oye, y eso debía ser desmoralizante para los gabachos, pero a más no poder, ¿eh? Sí, para todos, para los españoles, para los franceses, para todos era muy desmoralizante, pero Hombre, pero sobre todo bueno, ellos que estaban intentando aquí meternos en cintura. nos estaban intentando civilizar, sin darse Sí. cuenta que España era un país muy civilizado, a pesar de lo que los viajeros y los volterianos, es que esa es otra, se opinaban acerca de España, porque había mucho mito. Entonces y ahora. Ahí sí que había un poquito de leyenda negra. Sí, Tanto sí. se habla de la leyenda negra española del siglo XVI y XVII, y la auténtica leyenda negra cuando se consolida es durante el siglo XVIII a partir de los ilustrados. Pero bueno, eso es otra historia que si queréis luego hablamos de ella. Sí, otro día podemos hacer un programa solamente para hablar de la leyenda negra, porque Bueno, que Patricio ha levantado la mano, creo que sí, quiere preguntar algo. Patricio. Bueno, tengo miles de preguntas, pero voy a ceñirme un poco al guión y eso, porque si no nos podemos tirar aquí hasta las 2 de la mañana. Y eso que estamos dispersos, como las juntas. Sí. Como estuviéramos juntos, ya vamos, sería increíble. Me estoy pasando bombas, de verdad. Bueno, muchas gracias. No, es que me gusta mucho el tema. Es una pregunta al hilo de esto que acabé de decir, que el momento de máxima expansión francesa nunca llegan a controlar todo el territorio nacional como tal. Se quedan bolsas de territorio completas sin controlar, ¿no? No, exacto, efectivamente. Desde 1811, si mal no recuerdo, el momento que más territorio pueden llegar a ocupar, pero independientemente de las áreas que controlaban los partisanos, las partidas, ¿qué áreas concretas no llegaron a controlar en el momento de máxima expansión? A ver, aquí tenemos que tener en cuenta un problema que es la proyección de fuerza en el siglo XIX. No es lo mismo, tú puedes controlar un territorio a partir de una ciudad, pero la proyección de fuerza no llegaba mucho más allá de 2 días de camino desde ese punto. ¿Okay? Entonces, mientras que los franceses podían, técnicamente el momento de máxima expansión francesa es enero de 1812 cuando cae Valencia. En esos momentos tienen, si no me falla la memoria, controlan lo que es prácticamente toda Castilla, Andalucía, salvo puntos muy concretos, pues eso, Cádiz, Sí, el campo de Gibraltar tampoco. Exacto. Murcia también aguanta, toda la zona de Murcia, Cartagena, Alicante, está todavía en manos españolas, pero para entonces ya ha caído Tarragona, que la conquista Suchet, Valencia, que cae el 12 de enero, se rinde en el 12 de enero de 1812, también conquistada por Suchet. Resiste Galicia, la zona occidental de Asturias. Galicia nunca, los franceses después de que se marchan de Galicia en 1809, no vuelven a entrar. ¿Por qué? Pues digamos que tenían a lo mejor otras acciones más urgentes o otras estrategias más urgentes. Extremadura la controlan prácticamente completa. El problema está que el concepto de control es muy relativo, porque precisamente cuando tú tienes un número limitado de tropas que solamente puede expandirse o ejercer el control dentro de un área muy restringida, que te digo, más o menos 2 días de camino, que eso serían unos 60 kilómetros, 70, vamos a poner 80 poniéndonos optimistas. No te da para controlar mucho territorio con 350.000 hombres. Quiere decir que, mira, por ejemplo, cuando Suchet lanza la operación contra Tarragona para conquistarla, él tiene en total bajo su mando 21.000 hombres. De esos tiene que dejar 11.000 protegiendo su retaguardia. Y va con tan poca gente que Napoleón le pone bajo su mando a tropas que tenía MacDonald en Cataluña
Porque, a ver, Tarragona ya sé que está en Cataluña, pero en aquellos momentos operacionalmente eran dos regiones diferenciadas, ¿ok? Le manda del ejército de Cataluña una división italiana de refuerzo, porque dice, ¿cómo vas a ir contra...? Porque ya sé que los españoles son malos, pero no puedes asediar la ciudad con solo 10.000 hombres. Pero es que se tiene que dejar 11.000 protegiendo su retaguardia. ¿Por qué? Porque estaba la división de Villacampa, porque estaba la división de Durán y porque estaba la división del Empecinado en la zona de Guadalajara, Soria y el señorío de Molina de Aragón, dispuestos a lanzarse sobre las líneas de comunicación de Suchet a través de hacia Francia en cuanto las dejara lo más mínimo sin guarniciones. O sea, eso es para que tengas una idea de qué significaba controlar el territorio. Y ahí es donde tienes la otra parte también de la respuesta de lo que hablábamos antes acerca de cuál fue el papel de las partidas de guerrillas. Digamos que el papel, sin las partidas de guerrillas, los franceses hubieran necesitado tener unos ejércitos que fueran capaces de controlar, de enfrentarse a los ejércitos regulares y se acabó. ¿Qué es lo que hace Napoleón en sus grandes operaciones en Europa? En sus grandes operaciones en Europa, mira, cuando por ejemplo en 1805 se enfrenta contra la tercera coalición, sí, es la tercera coalición en 1805, ¿no? Sí, creo que sí, o la cuarta. Bueno, nunca me acuerdo del número de coaliciones, cuánto es el número de coaliciones. Para cubrir toda Alemania, Napoleón deja 5.000 hombres en guarnición. 5.000. Para cubrir todo el norte de Alemania. En España, para lo mismo, tenía que dejar 150.000 tíos. Y no estamos hablando es cierto que España era más grande, pero no tanto más grande, como para una proporción de 30-1. ¿Okay? Luego, directamente eso, claro, benefició a los ingleses y al ejército de Wellington, porque les permitió mantener una guerra, entre comillas, barata, con un ejército relativamente pequeño, dando ahí por saco un poquito, y a pesar del número de efectivos, nunca podían enfrentarle un ejército muy superior, con lo cual eso en los enfrentamientos le daba muchísimas ventajas a los ingleses, les permitía mantener una guerra de desgaste barata para ellos, pero muy cara para los franceses. Eso sí, por supuesto. Y a nosotros más cara, claro. Ahí por supuesto que sí, no solamente gracias a las partidas, sino también el ejército español. Porque a lo mejor los británicos tenían que estar enfrentándose a un equivalente francés de tropas francesas, 50, 60.000 hombres, más toda la línea que tenían que tener protegiendo sus líneas de comunicaciones, pero nunca tienen que enfrentarse a todo el ejército francés en conjunto. Si hubiera sido así, Wellington no hubiera podido nunca abandonar las líneas de Torres Vedras. Porque también es cierto que es difícil que los franceses... Hubiera pasado un poquito lo mismo que con Gibraltar. Las líneas de Torres Vedras se habría convertido en una especie de reducto, o sea, toda la península de Lisboa, en un reducto británico que los franceses no podían realmente conquistar, salvo que tuvieran mucha suerte, o los británicos cometieran un error garrafal, que no es probable que alguien como Wellington lo hiciera, pero tampoco hubieran tenido los ingleses, los británicos, la posibilidad de salir de allí. O sea, hubiera sido, nos miramos y ya está. Y para los franceses hubiera sido caro, evidentemente, pero no tan caro como lo que se enfrentaron. Ahí tenemos los otros dos pies de la guerra, que es por una parte el ejército español y otra parte las partidas. Los británicos siempre intentaron hacer las guerras contra Napoleón de la forma más barata posible y luchando hasta el último granadero prusiano. Seamos sinceros. Sí, y es que después de todo es lo lógico. A ver, hay una cosa que tenemos que quitarnos un poquito y es la mentalidad de que los estados tienen amigos. No, los estados tienen intereses. Y los tenían en 1808 y los siguen teniendo ahora. Entonces, y eso no es que sea cínico, es la realidad. Tú, si quieres apoyar a una potencia amiga, es porque piensas que esa potencia amiga te va a proporcionar algún tipo de beneficio de alguna clase. Los británicos hasta 1808 se habían estado pegando con los españoles, con un entusiasmo digno de mejor causa. De hecho, una de las razones por las que los franceses se encuentran en una situación tan peculiar en España es por la naturaleza de los conflictos
O sea, la naturaleza de las defensas españolas, que son todas excéntricas. Las guarniciones españolas y las principales fortalezas están colocadas en la costa o en la frontera con Portugal. Con lo cual los franceses entran como Pedro por su casa, por el centro, que está vacío, pero de repente empiezas a encontrarte que si Badajoz es una fortaleza, Ciudad Rodrigo es otra fortaleza, Cádiz es otra fortaleza, Tarragona es otra fortaleza, Valencia está fortificada, etcétera, etcétera. Y eso estoy hablando de las grandes, no te digo las menores, porque hay chorrocientas más. ¿Sabes? O sea, los franceses dicen, jolín, es que cada vez que me tengo que ir a por un español, tengo primero que romper el muro que está detrás del que está. Y eso es lento, caro y muy, muy, muy costoso en hombres y tiempo. Sobre todo, tiempo. Claro, para los ingleses es ideal. Dice, bueno, pues con una cantidad relativa, porque, a ver, es que los británicos también tienen sus cosas. Tampoco te creas que ellos estaban unificados, unidos en torno a qué es lo que vamos a hacer. No había una estrategia común. No era un gobierno tan organizado, aunque era más que ningún otro, dentro, salvo el de Napoleón, por supuesto. No era un gobierno tan organizado como el que podemos entender hoy en día. No existía una política, digamos, a largo plazo. Había distintas facciones dentro del propio gobierno, dentro del propio Estado, que competían entre sí, que tenían estrategias no siempre comunes. Por ejemplo, la facción que apoyaba a Wellington, sí quería intervenir en España y era la que estaba organizada alrededor de su hermano Richard. Pero había otra facción que quería abandonar España y y operar vamos a coger territorios en América, vamos a eliminar a los franceses en la zona de hacer desembarcos en Holanda, hacer desembarcos en Dinamarca, etcétera, etcétera. Una estrategia, digamos, más churchilliana. Venga, vamos a otro lado en vez de a este tratado de operaciones. Vamos a ver si le pillamos por otro sitio. Porque pensaban que era mejor. Sí, pero también porque era la que no tenían sus adversarios políticos. Un poco imaginaos como haciendo como demócratas y republicanos ahora mismo en Estados Unidos. Si los demócratas dicen que no somos de Afganistán, los republicanos dicen, jolín, pues ¿por qué no nos quedamos? Y si los republicanos dicen, ¿por qué no nos vamos? Los demócratas dicen, pues no, yo creo que mejor nos quedamos. Pues lo mismo pasaba con el gobierno inglés en aquel momento. Las distintas facciones, porque era una cuestión de poder. Era cuestión de quién estaba dirigiendo el cotarro. Por tanto, porque quien dirigía el cotarro era el que nombraba a comandantes en jefe, era el que nombraba administradores, era por tanto el que tenía acceso al dinero, la influencia y el poder. Toda una cuestión de poder. ¿Sí? Bien. Claro, cuando los británicos encuentran a los españoles de esa forma, dicen, pues sí, es una guerra muy cómoda, mucho más cómoda que si nosotros... Además era la única forma que tenían de coger realmente y poder darle... atacar a los franceses de forma directa y no con estrategias indirectas. Pero aún así, como ya os digo, no todo el mundo estaba muy convencido. E hizo falta, ahí sí, y hay que reconocérselo, el genio militar de Wellington, que era capaz de derrotar a los franceses, daba igual lo que le echaran encima. Porque otra cosa no sería, pero el tío, aparte de suerte, sabía lo que estaba haciendo y tenía un ejército muy profesional. Un ejército formado por tropas muy buenas. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero la realidad es la que es. Y el mejor ejército hombre por hombre en aquellos momentos en la península probablemente fuera el ejército de Wellington, en 1811, 1810. Lo que pasa es que obviamente ellos solos no hubieran sido suficientes, por muy superhombres que ellos se quisieran creer, para derrotar a los franceses, y menos en los campos abiertos. ¿Responde eso a tu pregunta, Patricio? Totalmente. Totalmente. Bueno, y nos queda todavía alguna pregunta más, ¿eh? Uh-huh. Un poco grande también. Dispara. Ay. Disparo. Pues bueno, ¿cómo fue el desempeño al hilo de esto que hemos estado hablando, de un poco de... Hemos hablado una pata de la guerrilla, ¿no? Hemos hablado de ejército británico un poquito también, británico-portugués, con alemanes incluidos, que habría que añadir, porque era más de un tercio de las supuestas tropas inglesas era la legión alemana del rey, que luego pelearían después en Waterloo, alguna de sus unidades.
Y vamos un poco a hablar de la tercera pata, ¿no? Del ejército regular español, pero no tanto del más conocido, de las operaciones más conocidas, de los principales ejércitos, sino de los frentes, digamos, secundarios. La pregunta lo tenemos entre comillas, ¿eh? Que como el del norte, por ejemplo, el de Galicia, la parte occidental de Asturias, o por ejemplo las tropas de Levante, de Alicante, de Murcia, de la parte este de Andalucía. ¿Cuál fue su desempeño con el ejército de Cataluña? Que una cosa que no se suele conocer es que en Cataluña hubo un ejército español operando toda la guerra. Pero yo a veces, incluso tras leer su libro, veo la duda, digo, pero ¿de dónde operaban estos tíos? Porque si Cataluña la tenían ocupada casi entera los franceses, ¿cuál es un poco la base de operaciones para tener ahí 10.000 tíos toda la guerra? Que no tuve manera de terminar con ellos definitivamente nunca, ¿no? Entonces, algo, si me lo pudieras aclarar, me encantaría, porque digo, un poco cuál fue la zona de operaciones de esta gente y un poco el desempeño de esos ejércitos, digamos, más secundarios. ¿Qué nos puedes decir sobre ellos sin tampoco hacer un spoiler del libro y que la gente lo lea, que hay que leerlo? A ver, yo ahí sí que, bueno, no soy un especialista, yo estoy más especializado en partidas y en la insurgencia española que en el ejército regular, pero te diría que evidentemente fueron fundamentales y tuvieron un papel muy significativo. Lo que sucede es que por razones puramente historiográficas o de interés siempre han llamado más la atención el ejército de Andalucía, que fue después de todo el ejército de Andalucía, el ejército del Centro, el ejército de la Mancha, que fueron los que tuvieron los principales enfrentamientos con los franceses. Desde Bailén, pasando por la batalla de Ocaña, Nosa, Tudela, etc. Mientras que los ejércitos en el norte, que tuvieron muchísimas acciones pequeñitas, y en Levante, que tuvieron muchas acciones pequeñitas, pero muy pocas batallas campales, no llamaban tanto la atención de la historiografía romántica. Lo que pasa es que también tienes que tener en cuenta, de nuevo, y al hilo de lo que te decía antes respecto a lo que comentabas del ejército de Cataluña, ¿cómo es posible que sobrevivieran? Pues porque básicamente eran 10.000 tíos, pero que lo único que tenían eran alpargatas, su fusil y se acabó. Habían perdido prácticamente toda la artillería. Después de la caída de Tarragona se quedan sin artillería prácticamente. La poquita que pueden desembarcarles la marina española y británica en la costa catalana, con lo cual no pueden realmente asediar ni atacar las ciudades. O sea, los puntos fortificados que después de todo eran los que definían en aquellos momentos el control político del territorio. Digamos que, en cierto modo, el ejército de Cataluña, después de la caída de Tarragona, se convierte en una especie de macrounidad partisana gigantesca formada por tropas ligeras que lo mejor que pueden conseguir es sobrevivir. Porque mientras ellos estén vivos significa que los franceses no se pueden ir a otro sitio. Tienen que quedarse por allí. Es un poco una estrategia fabiana forzada. No les queda otro remedio que hacerlo. El ejército de Levante, sin embargo, es importantísimo hasta la caída de Valencia, que es cuando cae y se tiene que rendir prácticamente todo el ejército español que estaba por la región. Quedan unidades sueltas en Alicante, en Murcia, que sirven como núcleo para luego reconstruir las fuerzas aliadas. Cuando llega la división anglo-siciliana de Whittingham, etcétera, 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 y a partir de 1813 pueden empezar otra vez a subir por la costa. Claro, no podemos olvidarnos que ese ejército, la presencia de esas tropas en la región de Valencia y Murcia, Valencia, Alicante, Murcia, están reteniendo aún miles de tropas francesas que no pueden perderlas de vista, porque en cualquier momento podían salir desde allí y lanzarse contra Madrid, cortando los abastecimientos del ejército del mediodía, que era el que estaba asediando Cádiz. Y luego, por lo que se refiere al ejército del norte, es un poquito más complicado. En parte porque la Junta Provincial Gallega nunca llega a conseguir movilizar muchas tropas después de las grandes derrotas de 1809. Y consiguen expulsar y una vez expulsados los franceses, lo único que queda es restos del ejército español regular,
puede que a lo mejor unos 10, 12.000 hombres en la región de Asturias, la región occidental de Asturias y la raya con Galicia, que presionan constantemente a los franceses en la zona, pero nunca realmente llegan a hacer grandes operaciones. Los franceses ahí, por ejemplo, tienen la división de Bonnet con unos 6.000, 8.000 hombres que se bastan y se sobran para mantenerlos a raya. Solamente cuando sí que es cierto que empiezan a organizar a partir de 1810 incursiones contra la costa. De hecho, utilizando a las tropas de Díaz Porlier, que son la división de Díaz Porlier se convierte en una de las más activas en la región. Es una división originalmente partisana, pero que termina organizándose como una unidad a todos los efectos regular, aunque no todos los generales españoles estaban de acuerdo con eso. Bárcenas, por ejemplo, decía que Díaz Porlier que rayos hacía, que este era un advenedizo, que no sabía lo que estaba haciendo y que era más propaganda que otra cosa. Pero bueno, también es que Bárcenas estaba un poco celoso de que Porlier se llevara toda la fama, todo hay que decirlo. La negra envidia de los españoles. Y sí, con la colaboración de la Marina británica y de la Marina española, de los restos de la Marina española que había en Ferrol, pues lanzan incursiones y operaciones por la costa, pero que son pellizcos de monja, literalmente. Fastidian al francés, pero en cuanto llegan los franceses se tienen que embarcar de nuevo y largarse. Y muchas veces tienen más impacto por lo que ayudan a los partisanos del norte, descargando armas, munición. Claro, uno de los grandes problemas que siempre tuvieron los guerrilleros fue acceder a las municiones, a la pólvora y a las armas. La que no podían robarle a los franceses tenían que conseguirla a través de otros medios. Y precisamente una de las grandes ventajas que tenían los guerrilleros de la región norte de España era que la costa era relativamente fácil abastecerlos por medio de fragatas, etc. Hay toda una guerra sutil en esa región entre fragatas y corbetas españolas y británicas contra corbetas y fragatas francesas, que normalmente siempre se decantan de parte de los aliados. Y ese es básicamente el papel que tienen esos ejércitos durante la guerra. Es un papel importante, evidentemente, y que está poco estudiado. Honestamente creo que hay mucho trabajo por hacer ahí y que se puede conseguir trabajar mucho más. Bueno, Patricia, ¿tienes alguna pregunta por ahí? Bueno, teníamos... Presidente, haz tú alguna, porque... Sí, hombre, sí. Tenemos también, yo tengo reservada una para el final, ya como ya. ¿vale? Ya sé por dónde vas. Sí, esa me la guardo para mí. Es que, claro, ¿sabes lo que pasa? Que en la penúltima pregunta, realmente, las dos preguntas que venían ahora, que es ¿qué sucedió con algunas partidas que tras acabar su lado guerrillera devinieron en unidades regulares, que luego intervinieron en diversas operaciones como Charro o Pozimina? Y la siguiente pregunta era que ¿qué opinión te merece cierta leyenda negra sobre la actuación del ejército regular español en esa guerra que difundieron Wellington y la mayoría todos los historiadores ingleses de la época victoriana acerca de la que ellos llaman la Peninsular War? Entonces, en parte yo creo que ha respondido ya en parte a esas cuestiones, pero así de manera lo más resumida posible, ¿qué podría decir acerca de esas dos preguntas antes del broche final? Es cierto que se organiza una leyenda negra alrededor del ejército español, pero es una leyenda que está basada, desafortunadamente, en una realidad, y es que el ejército español tenía muchos problemas para vencer a los franceses en batallas campales, en campo abierto. Ojo, eso no le hace muy diferente de cualquier otro ejército antes de 1812. Eso te iba a decir. Claro, eso te iba a decir yo, porque los austriacos, los austriacos claro. es un tipo de ejemplo, porque se Hay que dan entender, siempre la de pulpo. hay que entender qué es lo que entendemos por ejército español en la guerra de independencia. Tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera, las mejores unidades españolas han sido enviadas forzosamente a Dinamarca. Algunas de las mejores unidades están allí.
de las que son más profesionales, de las que tienen mejor entrenamiento, de las que están mejor equipadas. Napoleón lo hace de forma completamente consciente. Los quiere utilizar tanto para debilitar al ejército español, por si acaso quería intervenir aquí, como para tener rehenes. Básicamente era tener 8.000 tíos como rehenes. Eso punto uno. Luego, hay otro cuerpo de ejército muy importante, otros 6.000 hombres, que está en Portugal y que Junot desarma prácticamente entero. ¿Qué es lo que sucede? Que el único ejército organizado como tal que hay en España en aquellos cuando estalla la guerra es el ejército de Andalucía, que no es por nada, es el que gana, el que derrota a los franceses en Bailén. No es casualidad, ¿eh? Es porque era un ejército profesional y se enfrenta a un soldado profesional. Esa es una de las otras cosas que tampoco podemos olvidarnos. En la batalla de Bailén, las tropas, los españoles tienen superioridad numérica, pero solo al final. Durante todo el tiempo que están combatiendo las tropas de Reding contra las de Dupont, antes de que aparezca Castaños con el resto del ejército por retaguardia, están en inferioridad numérica. Y aún así no consiguen romper los franceses. O sea, no estamos hablando de que eran 4 mindundis, eran soldados tan buenos o tan malos como cualquier otro ejército regular de la época. Pero esos ejércitos regulares no son suficientes. España no tenía un ejército gigantesco. Necesitaban reclutar gente. ¿Y cómo se reclutan? Con unidades de voluntarios. Tíos que hasta hace 2 días habían estado cultivando la tierra. Les ponen un fusil a los que se lo dan, les dan un bicornio y los mandan para el frente. Sin prácticamente entrenamiento, o sea, no tenían ni entrenamiento militar, ni mentalidad militar, ni nada. Eran paisanos armados. Por eso tienes desastres como el de Cabezón, que hay literalmente una unidad regular y el resto son paisanos de Valladolid. Sí, pues claro que les derrotan los franceses los profesionales, pero como pasa en cualquier otro sitio, es que si mandas, es que no les hacían falta ni soldados, mandan a la menetérica y ya los echan a correr. Lógico. Y ese ejército español es el que te estás enfrentando en 1800, el que luego van a tener los soldados esos. Y no solamente la infantería, peor todavía las remontas. ¿Alguien se ha parado a pensar cómo se tenía que coger las remontas que hacían falta para mover la artillería o para que tengas una caballería capaz de cargar? Un caballo, no basta con coger al caballo que está tirando hasta hace 2 días del arado, montar encima a un fulano, decirle tú ahora eres un dragón y vas a cargar contra ese cuadro francés. O contra ese soldado francés que está por allí. El caballo no está entrenado. En cuanto haya el primer tiro, se va a poner nervioso y va a salir para otros. Y si el jinete no es un jinete entrenado, no sabe controlar su montura. Es lo que les pasa a Medellín. En Medellín, en la caballería española, dicen, cargad. En Medellín, los españoles, el ejército de Cuesta está echando para atrás al ejército de Víctor. La infantería española está manteniendo la línea y está derrotándoles. Y es cuando da la orden de cargar a la caballería española, que los regimientos de caballería que no tenían monturas, que estuvieran entrenadas ni habituadas a la guerra, salen de estampida. ¿Por qué? Porque no puedes mandar un caballo que que no está entrenado a que cargue contra unos tíos que están pegando tiros, que están gritando, que están haciendo ruido. El animal se asusta, el jinete no sabe lo que tiene que hacer porque tampoco tiene entrenamiento y sale de estampida. Y ese es el problema que tiene el ejército español durante toda la guerra. O sea, haciendo la broma, ¿no? Le diría que tenéis que ir para allá, no para este otro lado. O sea, dijo cargar y salieron para el lado que no era, ¿no? Un poco básicamente, broma. Pero porque tú no puedes... Es como si tú ahora coges... Tú imagínate que ahora coges a un individuo que le pones un fusil en la mano, es la primera vez, no sabe ni dónde rayos tiene el seguro, y le dices, mira, ¿ves a aquellos soldados americanos de fuerzas especiales que están allí enfrente? Derrótalos. ¿Qué va a pasar? No hace falta que os lo cuente, ¿no? Que se van a marchar como en Afganistán. No, no se van los americanos. Le pegan un tiro y se lo cargan. No me hagas spoiler, Antonio. Ok. ¿Entiendes? O sea, quiero decir que no se trata, no puedes
coger a un hombre, no es algo eso. Y además es que el ejército español no tiene hasta 1812 ni el tiempo ni el espacio necesario para entrenarlo. Y aún así todo, son capaces de enfrentarse en ocasiones a los franceses de tú a tú. Obviamente las mejores tropas. Por ejemplo, en la batalla de la Albuera tienes la famosa acción de la división de Zayas. Es una de las mejor conocidas del ejército español. Es una división de... ¿Cuántos eran? No llegaban a 2000 hombres, no, ni menos. Y se enfrentan a toda una columna francesa, les paran en seco y consiguen derrotarlos. En cualquier otra circunstancia, la lógica hubiera dicho: una acción en la que de repente te encuentras a una masa de hombres que te supera en número en 2-1, atacando por un flanco, significa que lo que tengan por delante lo barren. No solamente pasó durante la Guerra de Independencia. En la Guerra Civil Americana era una de las especialidades de los confederados, colocarse en el flanco federal y romperlo, como pasa en Gettysburg, en Chancellorsville o en la otra, que siempre se me olvida, en Chickamauga, por ejemplo. La lógica dice, ahí esa división tendría que haber salido de estampida y haber sido desbandada. Pero en esa ocasión la lógica no funcionó. Es cierto que era el regimiento de guardias valonas, el regimiento de guardias españolas y el Irlanda. Pero de los 3 batallones que había de las guardias españolas, el 4º batallón, uno de ellos, estaba formado totalmente por conscriptos, por soldados sin entrenamiento. Y sin embargo, ahí se quedan plantados. Claro, eso nos lleva a otra cosa. ¿Por qué se quedan a pie firme? Porque estaban tranquilos sabiendo que sus flancos estaban protegidos. Una de las cosas que más aterrorizaba en la época a un soldado era que de repente no tuviera nadie ni por su izquierda ni por su derecha y que le viniera ibera caballería enemiga, cosa que no le pasa. Y los españoles ahí tenían, sí, serían pelones, pero estaban con la confianza de que los otros regimientos no iban a salir corriendo. Y eso les daba y les inspiraba confianza y tranquilidad. Y por eso consiguen aguantar el tiempo que aguantan a los franceses el asalto, para que a Beresford le dé tiempo a redesplegar su ejército. Pero vamos, la batalla de la Albuera tendría que haber sido una victoria francesa incontestable. Y si no lo fue, fue porque los de Zayas decidieron que hoy no corremos. Que por cierto, luego en Sagunto también volvieron a decidir que hoy no corrieron. Lo que pasa es que en esa ocasión murió hasta el tato. Los que no consiguieron, los que no palmaron fueron hechos prisioneros y quedaron restos que pudieron llegar hasta Valencia. Pero ni salieron corriendo ni se desbandaron, sino que se retiraron en cuadro resistiendo a los ataques franceses. Estamos hablando de gente seria. Como dice Pérez Reverte, de los hombres que se vestían por los pies. Así es. Y eso no pasa solamente en esa ocasión, pasa en otras, evidentemente. Nosotros, el ejército español, evidentemente, lo que pasa es que era un ejército que estaba mal abastecido, no tenía suficientes municiones, no siempre comían, estaba plagado de deserción. Muchos se iban a las partidas porque resultaba más cómodo combatir en una partida al lado de tu casa, que podías de vez en cuando irte a estar un rato con la parienta, que estar combatiendo en otro sitio lejos de tu provincia. Se iban a otros sitios, no solamente se daban las guerrillas, estaban a otros ejércitos en los que pensaban, bueno, mira, ¿sabes lo que te digo? Que yo creo que este sitio va a estar mejor. Bien, eran prisioneros. El ejército español tenía muchísimos problemas. Y aún así todo, durante toda la guerra se mantuvo activo. Nunca desapareció. Y además, lo más sorprendente de todo es que el número de hombres que tenía, eso era más o menos constante. Daba igual que les metieran una derrota, que los pusieran a todos en fuga. Es lo que os decía al principio. Tienes 15.000 tíos y a lo mejor les metes una paliza terrible y 20 días más tarde hay otra vez 15.000 tíos peleando. Y dices, pero bueno, no los habíamos matado, no les habíamos hecho prisioneros. Ya, pero es que debía ser que tenían primos. Y esos primos habían decidido unirse. Claro. O sea que, ¿qué pasa? Que cuando se escribe historia, y sobre todo en la época del nacionalismo, de la gran expansión del nacionalismo, del positivismo nacionalista,
y de la época del romanticismo del siglo XIX, que es cuando la profesión de la historia adquiere un carácter, valga la redundancia, profesional. O sea, cuando la historia deja de ser una cosa escrita por amateurs y que es más que nada un ejercicio literario y se convierte en una ciencia social, vamos a dejarlo así. Que para eso tenemos debate, habría debate para muchos días y no estaríamos de acuerdo. Pero bueno, cuando se crea esa ciencia social de la historia y se empieza a utilizar las documentaciones, se empieza a utilizar el material de archivo, tenemos que tener en cuenta que quienes dominan el campo de la historiografía son franceses y británicos, y que escriben en las dos lenguas internacionales de la época, francés e inglés. Aquí en España podés tener al conde de Toreno escribiendo su historia, pero no tiene difusión mucho más de eso. Y si a eso le unes que estamos hablando del siglo no lo llamamos época victoriana por nada, es la época de los ingleses, es cuando Gran Bretaña domina el mundo, cuando el mundo anglosajón se convierte durante el siglo XIX y el siglo XX en el que no es tanto que controla, sino que es el principal productor de cultura histórica. Lógicamente, ellos, ¿qué hacen? Chandler no utiliza documentación española para escribir su historia. Cuando Oman escribe su historia, tampoco está utilizando documentos españoles. Está utilizando lo que Gómez de Arteche le ha mandado traducido y pare usted de contar. Pero por lo demás, todo es material inglés. Está centrado en Inglaterra, está centrado en su ejército, porque ese es el que a él le interesa. Sinceramente, lo que le hicieron los españoles o dejaban de hacer, a Oman, y perdonadme la vulgaridad, se la traía al fresco. No le importaba un pimiento. Luego, por tanto, no le presta atención. Para él es secundario. Él lo que quería era glosar las glorias del ejército británico. De Rule Britannia, Britannia rules the waves. Punto. Y de paso también The Land, ya que estamos. Lógicamente, ¿hay una leyenda negra? Sí, hay una leyenda negra cerca del ejército español, pero es que hay una leyenda negra cerca de España que se está creando, y es a lo que os comentaba al principio de todo, que se lleva formando desde el momento de la Ilustración y por parte de los enciclopedistas. Por mucho que se acuse a los holandeses, ingleses y franceses del siglo XVII de haber sido los principales difusores de la leyenda negra, no es la realidad. La leyenda negra que conocemos hoy en día, la que realmente marca más la historiografía del siglo XIX y XX, es la que se empieza a formar por parte de los enciclopedistas y en concreto por Voltaire. Eso es así, se puede trazar claramente la genealogía de la misma. Sí. Es el que considera, bueno, de hecho hay una cosa muy graciosa que viene al hilo de una pregunta que decía Pedro al principio, acerca de la visión que los soldados franceses tenían sobre los españoles. Hay creo que es Brandt, me parece recordar, el que lo comenta. No estoy seguro si es Brandt o es otro, pero creo que es Brandt, que la visión que tenía acerca de España estaba basada en lo que había leído de una novela gótica que se llamaba El Monje. El Monje es una novela del siglo XVIII que básicamente es la de un monje rijoso que intenta violar a una chica española. Y el monje también es español. Y es una imagen de una España oscurantista, dominada por los curas y por los monjes y por una iglesia tradicional, súper rígida, muy inculta, de un país muy inculto, muy bruto. Y lo malo es que luego algunos historiadores españoles se lo terminan creyendo también. Esa ha sido la mayor desgracia, que ahora lo terminaron interiorizando.
Y sobre ese tema, bueno, eso daría para mucho. Yo creo que merece un programa, ¿no, Patricio? Hablar en exclusiva sobre el tema de la leyenda negra. O dos o tres. Dos o tres, ¿no? Y sobre cosas como que el mundo no le debe nada a España o España no ha aportado nada al mundo y cosas por el estilo. Pero bueno, ya se nos escapa un poco del motivo de la entrevista con Antonio de hoy. No sé si tienes alguna cuestión más por ahí pendiente y si no, pues ya vamos a ir terminando con Tengo un último chascarrillo que decir, que sé que os gustan los chascarrillos. por supuesto, nos encanta. Que el primo del francés que decía, joder, estos que tienen primos que no paran, ¿no? No nos los cargamos cuando se encontrará al otro primo en la batalla de Toulouse, ya en territorio francés en 1813, ¿qué pensaría? Algunos primos diría, pero bueno, si les ganamos, los han echado y encima están aquí. Porque la cosa es la guerra si de verdad, con unidades españolas bien dentro del territorio francés. Sí. Eso es algo que la gente común pues no lo suele saber, algo que se suele desconocer, sí, como norma general. Por ejemplo, entonces un chascarrillo de primo y mira, aquí está en Toulouse, Y aquí están por Burdeos, estos tíos. devolverles la visita, ¿no? Sí, Sí, sí. en parte y con limitaciones, pero Muy bien. Bueno, yo creo que la entrevista ha sido interesantísima. Yo he disfrutado como un enano. Podríamos seguir hablando horas y horas y horas, pero bueno, yo creo que ha sido suficiente. No queremos abusar de Antonio. Ya para terminar, por enlazar todo esto que estamos hablando sobre la guerra irregular y tal con la actualidad. Pues hemos visto todos los últimos días lo que ha sucedido en Afganistán. En el momento que Estados Unidos tomó la decisión de abandonar el país, de sacar las tropas de allí, el ANA, el Ejército Nacional Afgano, se ha derrumbado totalmente, ha salido corriendo y hemos estado viendo las imágenes que han sucedido en el aeropuerto de Kabul, de la gente allá apelotonada intentando subirse a los aviones para salir de allí como sea, ¿no? Antonio, ¿qué similitudes o diferencias ves tú en la forma de actuar de las partidas en nuestra guerra de la independencia respecto a la insurgencia talibán allá en Afganistán? Ya sé que da para muchos, una pregunta muy amplia. Lo que es un poco compleja porque, a ver, en realidad la historia nunca se repite. Aunque a veces rima, pero no se repite. La insurgencia, ten en cuenta que la insurgencia en Afganistán es una guerra civil. No estamos hablando, las potencias occidentales, Estados Unidos técnicamente no estaba intentando incorporar a Afganistán a su país, a Estados Unidos, ni nada por el estilo. Y las circunstancias eran muy diferentes. Entonces también es cierto que luego la situación es completamente distinta. O sea, para que te hagas una idea, es como si Napoleón hubiera mandado aquí un número reducido de tropas, aproximadamente unos 15.000, 20.000 hombres, y hubiera organizado con esos 15.000 o 20.000 hombres un ejército regular español pro-josefino. ¿Okay? Y mientras los franceses estuvieran, no había ejércitos regulares. Los norteamericanos no han tenido que enfrentarse a ningún ejército regular de ninguna clase. Es una guerra de insurgencia pura y dura, sin regulares de ningún tipo. Entonces las diferencias son muy, muy, muy grandes entre uno y otro. Lo que pasa es que, por tanto, se puede parecer lo que puede parecerse una insurgencia a otra insurgencia. Pero más allá de eso, no. Además, ten en cuenta que en España nunca hubo una guerra civil. Hay algunos autores que intentan entender que los afrancesados y que hubo una auténtica guerra civil, pero honestamente me parece forzar la evidencia demasiado. Sí que se hicieron afrancesados, sí que hubo algunos españoles que se unieron, sobre todo en Andalucía, a las contraguerrillas y a las guardias cívicas, que eran unidades de contraguerrilla, pero era una cantidad muy pequeña.
eran muy poquitos proporcionalmente. Y precisamente uno de los problemas que siempre tuvieron los franceses fue conseguir gente que se uniera a ellos. ¿Por qué? Porque les daba miedo, no vaya a ser que vinieran los partisanos y dicen, sí, vale, ok, yo monto aquí una guardia cívica con 3 tíos, me llega una partida de 50 y ¿qué hago? Claro. ¿Les insulto? No, no me interesa. Entonces, siempre ponían alguna excusa para decir, no, mira, yo es que estoy muy viejo, es que lo siento mucho, pero me tengo que ir a otro sitio, no puedo, no quiero, es que estoy enfermo. Había excepciones y algunos sí que excepcionalmente eran pro-bonapartistas, pero eran pocos, relativamente hablando. ¿Okay? No, entonces, no tienes realmente una guerra civil en ningún momento, como sí que puede ser el caso que se da en Afganistán. Luego, por otra parte, y es que a pesar de que hubiera diferencias regionales, no estamos hablando de un país disgregado en tribus y artificial muchas veces como puede ser Afganistán. Afganistán es un invento del siglo XIX. Hasta que no se organiza con unas fronteras que pactan más o menos, acuerdan entre las dos grandes potencias de la época en la región, Rusia por una parte y Gran Bretaña por otra, Afganistán no deja de ser un conjunto de tribus más o menos controladas en alguna ocasión por el emir de Kabul, pero que dependía más de la buena voluntad de los caudillos locales que de la capacidad que tuviera el propio emir realmente, salvo momentos puntuales a lo largo de la historia, cuidado, de imponer una política común. Ese no era el caso en España. A pesar de que hubiera diferencias regionales, el rey de España era rey en toda España. Y su autoridad estaba reconocida perfectamente, lo mismo en Cataluña, que en Andalucía, que en Galicia, que en Extremadura. Entonces, las diferencias son muy, muy, muy grandes. Y luego, por otra parte, pues evidentemente no había televisión, con lo cual la opinión pública era... Bueno, claro, ya el tema del tecnológico ya lo obviamos. Tampoco el ejército francés tenía aviación ni... Exactamente, pero es importante, porque muchas veces nos olvidamos de cosas tan simples como que en nuestros antepasados no podían entrar en su casa y encender la luz. Algo tan sencillo como eso, que el tiempo me refiero al tiempo de vida, prácticamente terminaba en el momento en que el sol se ponía, se nos olvida. Y eso es algo totalmente fundamental para entender también por qué ciertas cosas sucedían en una época y no suceden en otra. Porque nuestra mentalidad no está solamente constreñida por la cultura o eso, sino también por los objetos que nos rodean, por las cosas que somos capaces de hacer o no hacer. El que nosotros podamos estar ahora manteniendo una conversación a través de Skype o de Internet, es algo que es inimaginable. Bueno, ya no te digo en el siglo XIX, por supuesto. Hace 4 días. Pero hace 30 años. Hace 20 años, cuando mis hijos nacieron, era imposible. 30 años. Incluso más tarde, os diría yo, que creo que soy un poco más joven que vosotros. Y yo recuerdo las primeras videoconferencias en la facultad en la que yo estudié, estoy hablando del año 98, hace 20 años, y eso era exactamente de lo más. Sí, no, sí, eso era lo último. Entonces, la primera hace 20 años. Un ordenador conectado a una cosa que era Internet, que no estaba muy claro lo que era, a través de otra cosa que tampoco se sabía lo que era, que se llamaba Infobía, fue cuando estaba yo en la universidad estudiando. O sea que esto es de hace 4 días. Bueno, señores, ha sido un auténtico placer. Antonio, muchas gracias por acompañarnos. Hemos disfrutado un montón. Te emplazo aquí para futuras entrevistas donde podemos hablar de otros temas igualmente interesantes. Y yo, por mi parte, para terminar, aparte de darte las gracias, yo insisto, La guerra interminable, claves de la guerra de guerrillas en España, 1808-1814. Es el libro que publicó Antonio Carrasco, donde se explica de una forma amena y bien documentada todos estos temas que hemos estado tratando y que yo recomiendo a todos. Si no tenéis nada más que añadir, pues por mi parte nada más. Muchas gracias y nos vemos otro día. Muchas gracias, Pedro.
Adiós. Hasta luego.